Y vamos a ver ahora el manejo de hipertensión arterial y falla cardíaca. Ok. A ver, primero un poco de recuento epidemiológico. Fíjense de que ya se ha estudiado de forma en cuanto a la distribución según el nivel socioeconómico de las pacientes en cuanto a hipertensión arterial. Y fíjense que hay una gran prevalencia en los países que tienen altos ingresos, en la cual aquí por si acaso ha sido considerado Perú también, ¿ya? En el estudio que ha hecho Circulation en el 2016. Y un comentario que agregar por si acaso. Y el 38%, fíjense que se encuentra en países con ingreso bajo e intermedio, ¿ya? En los censos previos se había estimado que en la población hasta casi el 50% de su población era hipertensa en forma global, estaba muy cercano a los europeos. En realidad, la hipertensión arterial de por sí es una enfermedad prevalente. Y este dato es importante, fíjense que menos del 50% recibe tratamiento. ¿Ok? En el Perú, el grupo La Cayetano había hecho un estudio que ya tiene varios años. Digamos que ya no tiene tanta importancia de este estudio la prevalencia, obviamente, pero sí tiene importancia por lo menos la distribución. Por ejemplo, en la sierra, fíjense que en la sierra había menor prevalencia de hipertensión arterial, pero había sido descrito que en aquellos que estaban en altura podían tener incluso hipertensión arterial diastólica predominantemente. Y la mayoría, lo cual sí esto es común, recibe un IEC, más del 80%. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico actualmente considerado de hipertensión arterial? Bueno, fíjense, esto viene ya desde el séptimo reporte que siempre ha sido del Young National Committee, el grupo elaborador en cuanto a las guías clínicas de hipertensión arterial. Luego también esto ya ha sido tomado por la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial. Pero del Joint National Committee, fíjense que desde el séptimo reporte y se repitió en el octavo, estos son los criterios que se manejaban, ¿no? Criterios que se manejan hasta hoy, ¿cierto? Hipertensión arterial se considera por encima de 140 milímetros de mercurio. En realidad ese es un dato que había sido escrito ya muchos años en forma empírica por el doctor Pickering, que era un investigador, un fisiólogo, y que en realidad se basaba en la plausibilidad fisiológica, ¿no? Cuando ya transgredía lo patológico, y estableció en ese corte, y en el tiempo los ensayos clínicos le han dado la razón y por lo tanto hasta ahora se maneja por igual, ¿ya? Por encima de 140, hipertensión se diría estadio 1 o grado 1, y la de grado 2 por encima de 160 milímetros de mercurio. Igual vemos con la hipertensión arterial diastólica por encima de 90. Y se habla de prehipertensión entre el rango entre 120 y 139. En cambio, la diastólica entre 80 y 89, a partir de acá se saca esto está relacionado porque cortes de 20 y de 10 milímetros de la presión arterial, ya sea, bueno, principalmente cada vez que se incrementa los cortes de 20 y 10 de sistólica y diastólica, esto se asociaba a incremento de riesgo cardiovascular. Y así como tal se publicó hace mucho tiempo. ¿Ok? Bueno, que este criterio, por si acaso, en el 2018 fue discutido y se fue catalogado la hipertensión por encima de 130, lo cual no fue compartido con la guía europea. La guía europea mantuvo 140 y es lo que seguíamos preconizando en estas clases de terapéutica a los alumnos, o sea, los criterios diagnósticos de la guía europea. Y el tiempo nuevamente se ha inclinado a lo lógico, y ahora la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial este año nuevamente reconoce la suma de las guías, incluida la europea a la cabeza, y establece nuevamente el corte en 140, ¿no? O sea, digamos que hoy por hoy nuevamente hay un consenso mundial, ya no hay esa confusión, en especial para un estudiante de medicina, en que hablaban que la hipertensión arterial en consultorio diagnosticada por el médico tratante era por encima de 130, ¿no? Como ven ahí, por igual, hipertensión arterial estadio 1 y 2, ¿ok? Igual que el Young National Committee, los cortes iguales que en la guía europea. Y sí que, bueno, la única diferencia es el establecimiento de lo que es normal y lo que es normal alto. Digamos que sí que es importante en esta clasificación
Un paciente que ya tiene la presión arterial por encima de 130 es un paciente que hay que hacerle seguimiento. Por esa razón, fíjense, es importante el control adecuado en cuanto al registro de la presión arterial. Ya desde hace mucho tiempo los tensiómetros, digamos que han virado a que sean tensiómetros digitales o oscilométricos, como muchos están familiarizados, los cuales permiten hacer el control además no solamente domiciliario, sino también actualmente con fines diagnósticos. Y actualmente ya se recoge esta información diagnóstica. Los pacientes pueden tener su oscilómetro digital y con eso pueden tener el diagnóstico también. Entonces, a nivel de la oficina, bueno, ya los tensiómetros aneroides se siguen utilizando obviamente, pero también se han incorporado hoy por hoy los oscilómetros digitales, también validados para utilizarse en la oficina del consultorio. ¿Ok? Esto ya lo saben muy bien cómo tiene que estar el paciente. Algunas cosas se olvidan, como lo que estoy viendo acá, que el paciente no debe de hablar cuando se le está haciendo el registro de la presión arterial. Los pacientes no tienen que tener las piernas cruzadas. Entonces, miren, hay varias cosas, detalles que a veces uno obvia y que al final nos da un mal registro. Y el mal registro nos puede conllevar a un tratamiento inadecuado. A veces podemos llevarlo al sobrediagnóstico al paciente. Entonces, fíjense, si la presión arterial se encuentra por encima de 140-90, por si acaso yo necesito al menos 2 registros, se recomienda hoy por hoy un poco más de registros para hacer el diagnóstico, pero igual se sigue respetando el criterio de que al menos 2 y al menos una diferencia de una semana, la amplitud de seguimiento es mayor también, pero al menos ese seguimiento mínimo. Y si es que el paciente siempre se le va a recomendar cambios de estilos de vida, así es que si es que vemos ahí, miren acá en el primer flujograma, si el paciente le diagnosticamos por encima de 140 y todavía luego de 3 meses persiste, utilizamos las herramientas ambulatorias, ¿no? Esto ha sido promovido por las guías canadienses de hipertensión arterial y también nos ayudan hoy por hoy. Si le hacemos un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que ustedes ya saben que es el registro en 24 horas, o si el paciente tiene su tensiómetro digital oscilométrico y se hace el monitoreo domiciliario de la presión arterial, fíjense que vemos si es que la presión está en 13,8. ¿Por qué 13,8? Porque cuando se hace el monitoreo ambulatorio domiciliario, ahí es cuando el nivel para referir hipertensión arterial sí que es por encima de 130,80 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces, fíjense, en este caso, si el paciente tuvo más de 140, o sea, hipertenso, se podría decir, ¿ya? Pero le estamos haciendo seguimiento para verificar y si en el monitoreo ambulatorio es menos de 130, entonces en realidad no es hipertenso, sino solamente fue una hipertensión de bata blanca. Pero si la presión sí está por encima de este valor, o sea, no está menos de este, entonces el paciente sí que es hipertenso. Ahora, en la población que decía de riesgo normal alto, entre 130 y 139. Igual se le indica estilos de vida y en el seguimiento también verificamos el monitoreo domiciliario ambulatorio. Y fíjense que si está por encima de 130, entonces en realidad este paciente sí tiene hipertensión arterial. Es hipertenso, pero es enmascarado, o sea, no se encuentra a veces por encima de 140 a nivel de la oficina, en el consultorio del médico. Y si es que no tiene este valor por encima de 130, entonces en realidad lo que tuvo es solo una elevación transitoria de la presión arterial en el consultorio y no es que sea hipertenso propiamente. Entonces cada vez más hacemos un diagnóstico un poco más preciso para que así tengamos una mejor certeza en el diagnóstico y evitar el sobretratamiento, ¿no? Claro está que siempre la presión arterial tiende a subir desde el punto de vista ya descriptivo en los estudios cuando el paciente se encuentra en consulta, diferente a lo que sucede en su domicilio. Ok, entonces miren, la evaluación inicial hay que identificar los factores de riesgo cardiovascular. No es lo mismo tratar a un paciente con enfermedad cardiovascular coronaria o un diabético del que no lo tenga. Hay que identificar la comorbilidad, si es que ya hay daño en órgano blanco, si hay remodelación ventricular, falla cardíaca, falla renal, hay proteinuria.
hay que revisar justamente estos análisis, hay que ver el potasio, porque hay medicamentos que pueden incrementar el nivel de potasio, como los IECAS. Hay que verificar lo que decíamos en cuanto a daño a órgano blanco y por eso evaluaremos creatinina, la función renal con esta fórmula de estimación de la función glomerular, el examen de orina y si es que hay proteinuria, ¿no? Electrocardiograma igual, daño a órgano blanco cardíaco y la glucosa, perfil lipídico y el hematocrito, ¿no? Una prueba general para ver si hay riesgo metabólico. ¿Cuándo iniciaremos tratamiento? Claro está que una vez que se diagnostica, se supone que debemos de tratar al paciente y por eso es de que en forma global esto es cuando está por encima de 140,90 milímetros de mercurio. Y esto atañe, por si acaso, a la población especialmente menores de 60 años. Y miren que se puso aquí como un distintivo porque años previos en otras guías, etcétera, en los pacientes nefrópatos o diabéticos a veces salían publicaciones que decían 125,75, 130,80, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, desde el octavo reporte, igual fíjense que el tratamiento debe ser por encima de 140, ¿ya? Entonces, eso no es que vaya a variar. Y lo que sí más bien puede variar es el grupo etario, ¿ya? En cuanto al factor edad, fíjense que por encima de 60 años, en el octavo reporte se recomienda si es que la persona tiene por encima de 150,90 milímetros de mercurio. Se sabe fisiológicamente que la presión arterial sistólica en especial aumenta con la edad. Entonces, tiene que haber un punto de corte entre lo que es probablemente degenerativo con lo que es patológico. Obviamente hay que mirar al paciente como un todo y hay que evaluar sus factores de riesgo además. Entonces, fíjense, esta guía del 2020 de la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial es muy importante. Es una guía que en realidad se nota que es del 2020 porque deja de lado incluso la metodología como se ha redactado, como la usanza cuando se publicaba algo en medicina basada en evidencia era simplemente que la evidencia lo es todo, ¿cierto? Hoy por hoy, en realidad, hasta con lo de la pandemia del coronavirus, nuevamente los médicos que a veces se estrellan de cara se dan cuenta que no necesariamente es así. Y en esta guía justamente desarrollada por la Sociedad Internacional se da cuenta de que hay que incorporar siempre el valor de la experiencia o el consenso del grupo de expertos. Entonces, esta guía les invito a que la revisen, es una guía bien corta, no es como otras guías que su publicación primaria tiene más de 30, 40, 50 páginas, es una guía corta, es digerible, obviamente toda su información suplementaria está separada. Y hay un dato importante como el que está acá. Miren, objetivo de tratamiento según esta guía. Dice que lo esencial es que al menos reduzcamos 20 a 10 milímetros de mercurio. Eso tiene bastante lógica porque ya dije que justo ese corte de incrementos de 20 y 10 de la sistólica y diastólica respectivamente se asociaba a incremento de riesgo cardiovascular, ¿no? Eso se publicó en Lancet. Idealmente debe ser menos de 140,90 milímetros de mercurio, pero fíjense que dice ideal, ¿no? Entonces, si ustedes tienen su paciente con 180 y se reduce a 160, en realidad ya ustedes están haciendo un impacto en salud cardiovascular, ¿ok? Idealmente, obviamente que podrían llegar a su objetivo terapéutico principal, ¿no? Muy bien, pero de todas maneras eso ya tiene impacto, así que individualicen a su paciente. Y lo óptimo, fíjense, acá también hay unas recomendaciones en cuanto a la edad. Me refiere que si está, acá sí ya establece lo que propiamente se considera añoso, que es 65 años, y si es menos de 65 años, establece menos de 130,80, si es que el paciente tolera, tenga en consideración eso. E incluso agrega de que debe ser más de 120,70 milímetros de mercurio. Entonces, si se dan cuenta, eh, este criterio de recomendación no se tomaba antes para nada presente y es importante porque como veremos existe lo que es la curva J, ¿no? Mientras yo reduzco más la presión arterial sistólica que puede ser como consecuencia de la terapia, eso más bien establece una curva J. Al reducirla más, incremento también la morbilidad del paciente, principalmente por vulnerar su perfusión coronaria. Y si está por encima de 65 años, bueno, sí que se establece 140,90, o sea, se le da un rango un poco mayor, ¿ya? Si es que tolera.
el paciente y hay que individualizar, ¿ya? Entonces acá, digamos que hay que tener en consideración, yo diría que todavía los dos criterios, tanto esta de la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial, que sí es importante en cuanto a lo que sería lo esencial versus lo óptimo. Incluso en toda su guía está recomendada los parámetros de esta forma, porque hay recomendaciones que podrían muy bien ser aplicadas para el primer mundo, si es que tenemos acceso a todo, tenemos al alcance todo el manejo y las consideraciones para las poblaciones de países en desarrollo. Han hecho esta discriminación, ¿no? Normalmente las guías no hacen esto porque hablan de un consenso general mundial. Entonces lo que muy bien puede ser muy bueno, pero que es muy caro, al final no se consideraba en la guía. Entonces sí, esta ya empieza a hacer esas diferencias. Es un buen ejemplo de guía para el resto de enfermedades. Muy bien, vamos a discriminar un poco por qué en la guía previa se consideraba que los pacientes mayores de 60 años todavía tenían que iniciar el tratamiento cuando está por encima de 150. Bueno, porque en efecto se habían hecho varios estudios, fíjense, este valor que estamos viendo superiormente en la columna es el valor con el que se habían incluido los pacientes para estudiar su hipertensión arterial y eran añosos. Y lo que está por debajo, en amarillo también aquí, es lo que estamos viendo, el valor que se llegó a tener de la presión arterial durante el seguimiento del estudio. Entonces, la mayoría de estudios diseñados de hipertensión arterial en añosos ninguno se reducía efectivamente la presión arterial por debajo de 140. Y esta reducción era significativa, de tal modo que se reducía su incidencia de eventos cardiovasculares. Por esa razón es que se decía que podíamos ampliar un poco todavía el corte hasta 150-90 milímetros de mercurio. Acá está toda la dosificación, el repertorio de lo que tenemos, ya ustedes lo van a revisar con calma, ¿ok? Hay que considerar las dosis máximas también que podemos llegar con un medicamento. Hay que considerar la adherencia, también cómo se aplica una vez al día. El efecto terapéutico, fíjense que este es el modelo actual, ¿no? De fisiopatológico de la hipertensión arterial. Ustedes recuerdan que la presión arterial es producto de la resistencia vascular periférica y el gasto cardíaco. Y muchos medicamentos actúan acá, en efecto, en la resistencia vascular periférica, como justamente los IECA, los antagonistas de los receptores AT1, los calcio antagonistas, y el gasto cardíaco, a su vez, ¿de qué depende? Del retorno venoso, del llenado de la precarga, esto a su vez de la expansión del volumen extracelular y de la carga de sodio, y por esto es de que hay que considerar siempre la respuesta natriurética renal, ¿cierto? Por eso en algún momento se les explicó la relación entre la presión arterial y la natriuresis, ¿no? Que debería ser proporcional, ¿no? Por ejemplo, aquí 100 milímetros de mercurio de presión arterial se corresponde con una eliminación excretada de sodio de 100, también de 100 milimoles. Y cuando se pierde esa capacidad natriurética, más bien se desvía la curva hacia la derecha. Los pacientes con hipertensión arterial sal sensibles ganan más sodio, más fluido extracelular, el retorno venoso aumenta, el gasto cardíaco también y por lo tanto la presión arterial. Y la presión arterial al aumentar favorece la eliminación de más sodio. Entonces este ciclo trata de compensarse, pero como la respuesta natriurética está afectada, al final persiste. Y en este caso, más bien tendríamos que agregar los diuréticos como parte de la terapia antihipertensiva. Y por eso es que la hidroclorotiazida, como diurético, también revisada en esta guía, es uno de los medicamentos más utilizados, ¿no? Acá tenemos el repertorio farmacológico histórico, en la que también se considera de primera línea los beta bloqueadores y medicamentos bloqueadores alfa-adrenérgicos como la clonidina y la metildopa, que no significan que ya hayan sido excluidos, sino que su uso será muy individualizado, ¿no? En especial en pacientes refractarios. Muy bien, entonces tenemos estos 4 grupos recomendados como para la terapia inicial, en la que vuelvo a decir que está incluido el diurético tiazídico, que además tenemos el bloqueador de canal de calcio, el IECA, y el BRA1. ¿Okay? Cualquiera de estos puede ser incluido en la población general. En el paciente con enfermedad renal crónica, de preferencia el IECA o el BRA1. Y en la raza negra, fíjense que un calcio antagonista o un diurético tiazídico
es lo que se recomienda. Entonces, hay unas consideraciones de la guía europea que en realidad a ellos se les debe de que en esta nueva guía, la del 2020, casi se ha tomado mucho de lo que se decía ya desde la guía europea del 2018. ¿Y qué se hace en la población que tiene la presión arterial normal alta? Miren, hay que considerar, por supuesto, tratarla solo si es que tiene un riesgo cardiovascular muy alto, ¿no? Ustedes calculan su riesgo de Framingham, pueden sacar su aplicación, lo valoran. Si su paciente tiene enfermedad coronaria, por ejemplo, es diabético, entonces probablemente sí que consideren tratarlo. Hay que siempre incidir en las intervenciones del estilo de vida, ¿ok? Y lo que se recomienda y que quedó claro desde el 2018 en esta guía europea era de que siempre la terapia de inicio tiene que ser combinada, ¿no? Ya se dejó de lado desde aquí de que si se recomendaba la monoterapia de inicio en la terapia antihipertensiva. Siempre de inicio es terapia combinada porque tenemos dos dianas farmacológicas que estaríamos tratando y al mismo tiempo al tener menos dosis de cada uno evitaríamos sus efectos adversos si es que solamente diéramos una de ellas e incrementando progresivamente su dosis. La excepción de la terapia combinada, ¿cuál es? Esta de acá, los pacientes ancianos, frágiles. A veces yo le doy a un paciente anciano frágil solamente un captopril en la pril y le baja la presión arterial y es suficiente. Entonces, siempre tengo que individualizar y la guía también lo recomienda. En especial si la presión es menos de 150. Ok. Entonces, fíjense, terapia combinada, monoterapia solamente en el anciano frágil, por ejemplo, si al mes se alcanza el objetivo de tratamiento, perfecto, y si no, incrementamos la dosis o pasamos a la triple terapia, que normalmente ya se suele considerar a los refractarios, ¿no? Ok, ¿cuáles son los efectos adversos de los diuréticos tiacídicos? Miren, su tiempo de vida medio prolongado puede generar hipocalemia principalmente, algunos metabólicos, hiperuricemia, intolerancia a la glucosa, porque incluso se había descrito que podían producir diabetes mellitus de nuevo, pero a pesar de eso, igual no es que el grupo de diabéticos sea excluido o haya una consideración especial en el que no se le debe dar terapia diurética tiacídica. Sin embargo, lo que les digo sí está muy bien reportado, así es que ustedes ya tienen que manejarlo esto con mucho criterio. El IECA puede producir tos, hipercalemia, angioedema, esa es la razón por la que nos rotamos a los bloqueadores de los receptores de angiotensina tipo 1, pero fíjense que también puede producir angioedema, eso lo que obviamente va a ser muy frecuente este dato. Los bloqueadores de canal de calcio dihidroperidínicos, estamos hablando de qué? De nifedipino, miren, flashing, edema periférico, y también el edema más se le atribuye al anodipino, por ejemplo, y los no dihidroperidínicos, bradicardia y constipación. Beta bloqueadores, bradicardia, disfunción eréctil, si se lo da a un paciente joven, hay que pensarlo dos veces. Muy bien, a ver, algunos porqués en cuanto a las terapias. Por ejemplo, fíjense, hay este estudio que es el LIFE, y gracias a este estudio, que comparaba directamente un beta bloqueador que era el atenolol con los losartán, el brazo de los losartán tenía menor mortalidad y por lo tanto, eso es la razón fuerte por la que no se consideran los beta bloqueadores en la primera línea de elección, por lo general, ¿ok? Muy bien. Recuerden que son recomendaciones genéricas. Ok, ¿por qué las cuatro tienen un efecto comparable? Bueno, esto ya se nutrió desde este estudio bien famoso. Y en este estudio, hoja, compararon a los cuatro grupos. Miren, casi no había una predominancia cuando se valoraba comparativamente las cuatro drogas farmacológicas, aunque sí se vio un discreto efecto favorable en la raza negra, como estamos viendo, a favor de los diuréticos tiacídicos, ¿no? Y por esa razón es que tiene una mención diferenciada a favor en la raza negra. Yo puedo utilizar el diurético tiacídico, un calcio antagonista. ¿Por qué se consideró lo que yo les decía en el 2018 en la Asociación Americana de Cardiología unos valores de 130 para diagnosticar, y no solo diagnosticar, sino también empezar a tratar los pacientes con hipertensión arterial por este estudio que es importante, el SPRING?
que había justamente evaluado la terapia intensiva. Miren, si el paciente, habían propuesto si es que el paciente llegaba como objetivo a menos de 120, en forma comparativa con la terapia estándar de menos 140. Pero fíjense que los criterios para incluir a estos pacientes, además de ser hipertensos, es que tenían un riesgo cardiovascular importante. ¿Ya? Tenían un score de Framingham elevado, eran pacientes que y adicionalmente podían tener enfermedad renal crónica. Muy bien. Entonces, este paciente de riesgo cardiovascular, ¿qué sucedió? Bueno, al darle terapia, al someterse al grupo que había elaborado la terapia intensiva, fíjense que alcanzó el objetivo primario de reducción de la mortalidad, el grupo con terapia intensiva. Miren acá, el hazard ratio significativamente se redujo, menos de la unidad y por lo tanto sí tenía un efecto protector. Pero realmente llegaban a menos de 120. Bueno, esto fue lo que, si bien se incluyó para que sea así, en la práctica no sucedió eso. En la práctica, el paciente que había sido dirigido para el grupo que debiera haber reducido la presión a menos de 120, en realidad en la práctica durante el estudio estuvo entre 120 y 130. O sea, en realidad lo que logró es menos de 130. Y acá el grupo control, que era menos de 140. Por esta razón, basado ya en lo que se encontró finalmente, es que se recomendó el corte de menos de 130 como objetivo primario, además de diagnóstico. Pero hay que recordar que esto se hizo en esa población y uno no puede extrapolar un dato para todos. Entonces, y una de las consecuencias de riesgo, si es que uno hiciera siempre una terapia intensiva, es de que podríamos exponernos a la curva J. Pero, sin embargo, fíjense que en algún momento grupos médicos establecían que siempre menos es mejor, pero se olvidaban de que existía el incremento de la curva J, ¿no? Acá no me sale porque ahorita lo estamos compartiendo en PDF, pero existe un incremento de riesgos cardiovasculares cuando se va reduciendo la presión arterial diastólica y esto luego ya se traspoló a la hipertensión arterial sistólica. Y finalmente, ¿por qué se recomiendan los IECAS para recordar en la población diabética? Porque acá quien actúa normalmente es la angiotensina 2, ¿cierto? Entonces, si yo bloqueo el efecto de la angiotensina 2, entonces, ¿qué voy a generar? Más bien una relajación en la arteriol eferente y esto va a reducirme la presión que se establece aquí en el glomérulo. Al reducirse la presión, van a filtrarse menos proteínas y al haber menor proteinuria se lo considera como una reducción del biomarcador de la falla renal. Ok, eso es en cuanto a hipertensión arterial. En cuanto a falla cardíaca, sí, no ha variado mucho el contexto. Fíjense que la definición ahora considera también la fracción de eyección reducida, o sea, un criterio ecocardiográfico, y se diferencia de esta forma, ¿no? Pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida o pacientes con fracción de eyección preservada. Las causas típicas: cardiopatía isquémica, hipertensión y valvulopatías. Entonces tenemos acá en realidad tres grupos, pero los que se reconocen más son el primero, la fracción de eyección reducida, menos 40%, o el paciente que tiene la fracción de eyección normal más de 50%. Acá tenemos un punto intermedio, pero esta clasificación limítrofe todavía no tiene un protocolo de manejo o de enfoque de tratamiento, y por lo tanto solo seguimos considerando ambos extremos. Acá están los estadios de la falla cardíaca, propiamente cuando el paciente ya empieza a hacer las características clínicas, estamos hablando de la disnea, etcétera. Entonces aquí ya estamos frente al estadio C. Ya no solo tiene cambios estructurales, sino también tiene cambios clínicos. Entonces, ¿qué hay que valorar? La capacidad funcional, siguen aplicando sus criterios de NIJA, si el paciente tiene ortopnia, congestión, etcétera. Hay que hacer la historia clínica, ver los factores de riesgo, si tiene enfermedad cardiovascular previa, si tiene factores de riesgo que también favorecen la descarga adrenérgica y falla cardíaca, como la apnea obstructiva del sueño. En el examen físico hay que valorar si tiene justamente signos de ingurgitación y congestión sistémica, ¿no? Tiene ingurgitación yugular, o a lo mejor ya tiene hidrotórax, la intensidad del segundo ruido,
Tercer y cuarto, ruido, si es que el paciente ya tiene congestión hemodinámica cardíaca. Y en analítica, igual, para valorar exámenes metabólicos, electrolitos, nuevamente sería importante valorar el potasio, porque en este caso le agregaremos espironolactona. Y de los biomarcadores no diagnósticos, sino principalmente de seguimiento que valoran por igual la congestión hemodinámica, tenemos el BNP o el ProBNP, ¿no? La porción N-terminal. Electrocardiograma nos permite valorar los cambios estructurales que va teniendo progresivamente el paciente. Okay. Tratamiento, estos son los 6 grupos, ¿ok? Pero siempre hay una terapia cuádruple nuclear que después vamos a repasar. Hablamos de diuréticos, por supuesto, pero no de diuréticos tiazídicos, sino de diuréticos de ASA. Hablamos de IECA o de los BRA, cualquiera de los dos. En este caso sí, los beta bloqueadores de preferencia selectivos y los antagonistas de los receptores de aldosterona. Los 4 constituyen en realidad la terapia nuclear que tiene cualquier paciente con falla cardíaca crónica en el estadio C o con fracción de eyección reducida. En algunos casos yo puedo agregar la digoxina o los nitratos. La digoxina, con las discusiones que puede tener por varios cardiólogos, médicos, etc. Y los nitratos, ¿no? Ok, entonces fíjense, aquí tenemos todos los estudios que ustedes los pueden revisar con calma en cuanto se nutrieron a estas recomendaciones. Recuerden que la digoxina, fíjense, es un agente inotrópico como tal y va a inhibir esta bomba, lo cual va a favorecer el incremento de sodio y calcio y por lo tanto favorecería el inotropismo del paciente. Y como vuelvo a repetir, estamos en el estadio C sintomático y acá la terapia incluye la terapia incluye lo que hemos mencionado. Acá está, IECA, UARA2 beta bloqueadores, el antagonista de la aldosterona y los diuréticos de ASA. Y en el paciente que tiene fracción de eyección preservada, fíjense que podría yo indicar, si es que ya encuentro algún signo de congestión pulmonar, diuréticos, ¿no? Lamentablemente, la terapia de este grupo que cada vez se va incrementando más, ¿ya? Acá puedo tener pacientes con falla cardíaca, diastólica, etcétera. Lamentablemente no tiene una farmacología o una terapéutica bien elaborada. Por ejemplo, en el paciente con fracción de eyección reducida, ¿en qué caso yo agregaré los nitratos? Miren, si el paciente persiste sintomático, o sea, disneico, y es paciente de raza negra, ahí es cuando yo puedo indicar que se agreguen nitratos. ¿Y qué consideración tengo que tener para agregar la espironolactona? Estas condiciones, que tenga un potasio menos de 5 o un filtrado glomerular por encima de 30 mililitros por minuto, o sea que no tenga una enfermedad renal crónica avanzada. Y cuando yo empiezo la terapia con los IECAS o con los BRA, fíjense que en la falla cardíaca yo puedo empezar desde dosis bien bajas, como están viendo acá. Miren, un cuarto de tableta, por ejemplo, el captopril, 6.25 miligramos una vez al día y luego progresivamente voy subiendo la dosis. Lo que quiero decir es de que estas dosis mínimas tienen impacto porque recuerden que el uso de IECA y ARA2 en falla cardíaca es para reducir la remodelación ventricular. Obviamente, si el paciente coexiste con hipertensión arterial, ustedes no le van a dar estas dosis, tienen que incrementar más la dosis, ¿cierto? Porque el paciente sigue siendo uno solo. Pero si habláramos exclusivamente de la falla cardíaca, bueno, las dosis de inicio pueden ser estas y podrían quedar como tal si es que no es hipertenso. Y porque con estas dosis ya cumple el objetivo terapéutico de evitar la remodelación ventricular. Ok, acá tenemos los beta bloqueadores, ya les digo que hay que buscar los selectivos, fíjense ahí, tenemos el bisoprolol, por ejemplo. Y el carvedilol, si bien es selectivo a nivel de la fibra miocárdica, no se lo considera como tal en cuanto que también tiene una inhibición alfa, ¿no? Los diuréticos, miren, tenemos varios, pero el que se utiliza acá en nuestro medio ampliamente es la furosemida. Las dosis máximas, acá por ejemplo, dice en esta literatura 600 miligramos, está descrito hasta más incluso, pero ya como les he dicho al grupo de práctica, mientras más dosis, más posibilidad de efectos adversos, ¿no? Hay que hacer a veces terapia combinada, ¿no? Si es que el paciente está con sobrehidratación, o sea, darle una terapia diurética de ASA y tiazídica al mismo tiempo. Además,
que el paciente puede estar recibiendo ya el ahorrador, puede llegar hasta la triple terapia si es que hiciera falta, ¿no? Bueno, algunas consideraciones. Miren, si yo ya inicié terapia diurética y el paciente ya no tiene edema, ¿continúo con los diuréticos o suspendo? La recomendación es que debe de mantenerse para evitar la sobrecarga o la recidiva de la sobrecarga de volumen. Hay que tener cuidado con los IECAS, en especial con los pacientes con enfermedad renal crónica que tengan estenosis o hipercalemia. En cuanto a los beta bloqueadores, fíjense, si bien está claramente su indicación por lo que reduce el trabajo miocárdico y el consumo de oxígeno, y eso favorece a largo plazo el manejo del paciente, si bien es cierto, recuerden que es un beta bloqueador, ¿cierto? Y puede producir bradicardia. Un paciente con bradicardia, con falla cardíaca, obviamente tiene empeoramiento de su enfermedad. Entonces, cuando un paciente está descompensado, cuando un paciente tiene falla cardíaca y se descompensa, tiene hipoxia, ¿cierto? Y la hipoxia, ¿qué me conlleva? Taquimia y taquicardia. Ese es un mecanismo compensatorio. Si ustedes lo beta bloquean en ese momento, lo único que van a hacer es empeorar su cuadro. Y si tiene bradicardia o hipotensión, lógicamente lo van a complicar más. El uso de los antagonistas de la aldosterona, la espironolactona, ya indiqué cuáles son los criterios para tener en cuenta. Entonces, fíjense, ustedes mal indican un beta bloqueador, fíjense, motivos de discontinuación, bueno, hipotensión, empeoramiento de los síntomas, ¿ok? Fatiga, beta bloqueo, bradicardia. Entonces, hay un gran porcentaje de pacientes que al final terminan suspendiéndose los beta bloqueadores, fíjense, en realidad porque los utilizan mal, ¿no? O sea, debe de administrarse cuando el paciente ya está, no cuando se hospitaliza por emergencia descompensado, sino después. La digoxina, que puede ser muy criticada por algunos, así como algunos critican la hidroxicloroquina hoy en coronavirus, fíjense que tiene que tener su perfil, ¿cierto? Su perfil en realidad implica un monitoreo porque es un medicamento que tiene un margen terapéutico estrecho. ¿Eso qué significa? Que basta que yo incremente un poco la dosis, yo me puedo ir a la sobredosificación o me puedo ir también a rango subterapéutico si es que le doy una dosis insuficiente. Entonces, tiene un margen terapéutico estrecho, tengo que manejarlo y con cuidado. Por eso es que se sugiere el monitoreo sérico, ¿no? Al paciente que se le complica a su paciente con dioxinas, probablemente no le hace monitoreo sérico de su paciente. ¿Ok? ¿Y qué complicaciones? Miren, hay arritmias, síntomas gastrointestinales y hasta confusión, ¿no? Alucinaciones en los pacientes. Pero lo cierto es de que sí tiene un lugar que hay que saber utilizar. Hay algunos medicamentos nuevos, miren, el sacubitril, inhibidor de la nefrilicina del valsartán, que actualmente ya han sido incorporados a las últimas guías, y los bloqueadores de los canales IF, que es la ivabradina, especialmente también se podría utilizar en reduciendo la despolarización, pero diastólica. Y al fin de cuentas también va a reducir el consumo de oxígeno a largo plazo. Muy bien, ok. Bueno, el tiempo se ha pasado, así es que si es que tienen una pregunta, por favor. Muy bien, ¿no hay preguntas? Ok, entonces damos por terminado.